Muy bienvenidos a nuestro estudio de hoy, Apocalipsis capítulo número 15. El título es Los periodos de gracia. Bienvenidos. Como les dije hace un momento, nuestro estudio es Los periodos de gracia, basándonos en Apocalipsis capítulo número 15. Queremos iniciar esta sección, esta serie, esta última serie de Apocalipsis, recordando las 7 bendiciones a los vencedores. ¿Por qué? Porque de eso es lo que habla Apocalipsis 15, de los vencedores, los que van a triunfar en el tiempo del fin, de los 144,000 que salen más que vencedores. Entre las 7 bendiciones de la iglesia está la de comer del fruto del árbol de la vida. Al que venciere, no sufrirá en la muerte segunda. Al que venciere, comerá del maná escondido. Al que venciere, tendrá autoridad sobre las naciones. Al que venciere, vestirá el manto blanco de justicia. Al que venciere, llegará a ser una columna en el templo y llegará a sentarse con Cristo en su trono. Por esa razón, estas promesas son condicionales y son aplicables a todos los redimidos. Vamos entonces a analizar el capítulo número 15. Este capítulo trae una introducción gloriosa a la segunda sección del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 15 empieza con el anuncio de que los 7 ángeles con las 7 últimas plagas están pronto a realizar su obra. Juan eleva nuestros ojos al mar de vidrio que está ante el trono de Dios. Leamos Apocalipsis 15, verso 1 al 4 dice: Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre la marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Este canto descrito acá lo entonan los que han vencido, los que han ganado la batalla sobre la bestia, su imagen y su marca. Y estos son los 144,000, los redimidos de la última generación de Dios que estarán vivos cuando Cristo venga. Pero ahora no aparecen en la tribulación, sino después de la tribulación. Ahora están ante Dios y entonan el cántico de Moisés y del Cordero. Un cántico no que sea de Moisés, o sea, no que Moisés lo haya escrito o que Moisés esté cantando con ellos, sino que un canto parecido al que entonaron los israelitas en ocasión de su liberación completa de Egipto. El cántico de Moisés está registrado en Éxodo 15. Leamos algunos versículos. Éxodo 15:1 dice: Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este cántico a Jehová. Cantaré yo a Jehová porque se ha cubierto de gloria. Ha echado en el mar al caballo, al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Eres mi Dios, a quien yo alabaré, el Dios de mi Padre, a quien yo enalteceré. Y el verso 11 dice: ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Este es el cántico de Moisés. Y los redimidos entonarán un cántico parecido con el mismo sentimiento de gratitud y liberación por haber sido rescatados de este mundo de pecado. Ahora vean lo que dice la segunda parte de Apocalipsis 15, versos 5 al 8. Después de estas cosas miré, y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio.
Del templo salieron los 7 ángeles con las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. El templo de Dios en esta sección es abierto. Esta es una escena del fin del tiempo de gracia. Esto tiene que ver con la salida de Jesús del lugar santísimo, tiene que ver con su investidura como Rey de Reyes y su retorno a la tierra para venirla a reclamar como suya. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que después de la predicación del mensaje de los 3 ángeles y del 4.º ángel, cuando todos hayan sido invitados a aceptar la salvación gratuita del Señor, después que todos hayan sido sellados y marcados, la oportunidad de salvarse llegará a su fin. Después del cierre de la gracia, la oportunidad de ponerse en armonía con Dios terminará. Entonces el momento de confesar los pecados habrá pasado. Cada uno seguirá en el estado que estaba al momento de cerrarse la gracia, ya sea de salvado o de perdido. Y ese estado producirá resultados eternos sobre la vida de la persona. El verso 5 nos habla del ministerio mediador de Cristo en el santuario celestial, específicamente en el lugar santísimo. Este ministerio habrá concluido. El verso 7 nos habla de las copas llenas de la ira de Dios, que son las 7 postreras plagas, las cuales serán derramadas sobre este mundo al término de la gracia, y estas vienen sin mezcla de misericordia. El verso 8 dice que nadie podrá entrar a interceder por el ser humano pecador. Nadie podría tener acceso al propiciatorio. Cristo ha terminado su obra de mediador. Jesús sale del templo, se pone sus ropas reales. El templo entonces tiene el acceso restringido hasta que se hayan consumado las 7 postreras plagas. Esto nos recuerda una escena muy interesante que aparece en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 5 y los versos 13 y 14, que dice: hacían sonar pues las trompetas y cantaban al unísono, alababan y dando gracias a Dios. Y sucedió que mientras ellos alzaban la voz al son de las trompetas, de los címbalos y de los otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Una nube llenó la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes entrar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Vean, este cuadro que aparece en Crónicas es un ejemplo de lo que va a pasar en el tiempo del fin cuando la gracia se cierre. La gloria del Señor, o sea, una nube descenderá sobre el templo y nadie podrá entrar a interceder por el ser humano pecador, pues la gracia se ha terminado. Esto significa que los pecadores ya no podrán apelar al perdón de sus pecados porque ya no habrá quien interceda por ellos, y el pueblo de Dios tendrá que vivir ese corto tiempo de angustia y juicio sin mediador. Pero hablemos un poquito sobre qué es la gracia. Según el Antiguo Testamento, la gracia es favor o bondad que no ha sido ganado ni merecido, y viene de una raíz hebrea llamada yesed o chesed, que se traduce normalmente como misericordia. ¿Y qué es misericordia? Misericordia viene de 2 palabras, misere y cardía o corazón, y significa compadecerse de corazón o con el corazón. También misericordia es compadecerse de las miserias ajenas, perdonar los pecados y miseria de sus criaturas. Misericordia es ayudar a alguien por caridad. En este caso, Dios no nos ayuda
solo por caridad, sino por amor, porque nos ama. En el Nuevo Testamento, gracia significa dádiva o don divino inmerecido, así lo dice Romanos 6:23. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces también en el Nuevo Testamento gracia es aprobar la vida de alguien, es hacerle un favor o añadirle un mérito. ¿Por qué? Porque la persona no tenía ese mérito. Por eso la gracia aquí es un mérito imputado, pero también impartido. Romanos capítulo 1, verso 15 nos habla acerca de eso, de que a través de la justificación nos ponemos en paz con Dios. Y Romanos 11:5 nos recuerda que el remanente para el tiempo del fin ha sido escogido por gracia. Entonces, gracia es un favor o bondad, gracia es un regalo divino y merecido, pero también gracia es un periodo de tiempo de vida que Dios le ha dado a los pecadores por misericordia, por los méritos de Cristo, para así tener la oportunidad de conocerlo, aceptarlo y heredar la vida eterna. En pocas palabras, gracia es un periodo de tiempo que Dios nos da. Pues así lo dice Mateo 24 del verso 37 al 39. Que los días finales serán como los días de Noé antes de que cayera el diluvio. ¿Qué pasó en el tiempo antediluviano? Bueno, los antediluvianos eran pecadores, eran grandemente pecadores. Estaban alcanzando niveles insoportables de maldad. Por esa razón, Dios decretó darles 120 años de gracia para que pudieran arrepentirse. Tristemente, solo pocos respondieron a ese llamado. Y una vez que se terminó el tiempo de gracia, una vez que se cerró la puerta del arca, ya no habría más oportunidad para los que no aprovecharon el tiempo. Al cerrarse la puerta, no pasó nada inmediatamente, sino 7 días después empezó a llover, nos dice Génesis 7:4. Y todos los que no entraron al arca perecieron. Esto es un cuadro de lo que va a pasar en el tiempo final. Pero cuando la gracia se cierre, no va a pasar nada inmediatamente, sino que en un corto tiempo después empezarán los juicios y se manifestará Jesús en su venida. Notemos el orden de los eventos. Número 1, hay una invitación que Noé hace constantemente, predicando, llamando a la gente. Número 2, se hace el último llamado cuando el tiempo está llegando a su fin, cuando la gracia se está cerrando. Se hace el último llamado, la última invitación. Los que creyeron pues entraron al arca y los que no quedaron fuera. Una mano celestial cerró la puerta, así nos lo dice Génesis 7. Y los que quedaron dentro pues quedaron sellados con salvación. Por un breve periodo parecía que nada iba a suceder. Esto es lo que la Biblia también menciona, que cuando la gracia se cierre no va a pasar nada en ese momento y los pecadores no arrepentidos creerán que tienen paz y seguridad. Y después viene la destrucción repentina como fue en el tiempo de Noé. Al final hubieron 2 destinos. Los que entraron al arca vivieron, los que se quedaron fuera perecieron. Mateo 24 nos dice que la historia volverá a repetirse. Al cerrarse el último periodo de gracia, Dios derramará las 7 postreras plagas sobre los contumaces pecadores, pero los sellados no tendrán nada de qué temer de ningún mal. Los sellados pasarán a través de esa gran tribulación sin que las 7 plagas postreras les hagan daño. En resumen de este periodo de gracia, Dios les dio 120 años. ¿Y cuál fue el compromiso de Noé? Construir el arca y predicar la verdad presente de su tiempo. La pregunta clave aquí es, ¿cómo podemos sobrevivir al tiempo de espera? La lección es ocupándonos en la obra de Dios como lo hizo Noé. El siguiente periodo de gracia es el periodo de gracia dado a las ciudades de Sodoma y Gomorra, las ciudades de la llanura. Según los datos cronológicos que nos da Génesis capítulo 12, 17 y 21, es muy probable que se les hayan dado 24 años de gracia. ¿Por qué razón? Recordemos que Abraham tenía 75 años
cuando llegó a estas ciudades cananeas. Génesis 17 dice que tenía 99 años de edad cuando Jesús con 2 ángeles le visitaron antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y pues hasta Génesis 21 tenemos el nacimiento de Isaac a los 100 años. La destrucción de Sodoma y Gomorra ocurrió 1 año antes. Por tal razón, Dios les dio 24 años de gracia. Este es un caso especial porque Dios le dio 400 años de gracia a las naciones cananeas, pero hizo una excepción con Sodoma y Gomorra por los niveles de maldad que habían alcanzado. La pregunta clave en este periodo es ¿cómo podemos sobrevivir al cierre de la gracia? La lección es haciendo tesoros en el cielo y poniendo nuestro corazón en ellos, en los tesoros de arriba y no en los de abajo. El siguiente periodo, como les mencioné, es el de las naciones cananeas. Según Génesis 15:13, Dios les dio 400 años de gracia. Dios toleró la maldad de los habitantes cananeos que se habían paganizado, que tenían cultos demoníacos terribles, sacrificios humanos, orgías sexoreligiosas y la adoración de muchos dioses paganos y satánicos, como Baal, Milcón, Moloc, Quemos, Astarte. Este periodo de gracia nos enseña que no importa cuán bajo hayas caído o de qué religión seas, Dios te extiende su gracia. Dios te da la oportunidad de entrar a ella. Y la prueba de ello es 2 ejemplos muy interesantes. ¿Quiénes de estas naciones alcanzaron salvación durante ese periodo? Bueno, el primer ejemplo que quiero traer a sus mentes es el de Rahab, la cananea, quien vivía en la ciudad pagana de Jericó. Recordemos que la palabra de Dios dice en Hebreos 11:31 que Rahab no pereció por fe, porque por fe recibió a los espías, por fe los escondió, por fe aceptó el mensaje, por fe se preparó. Y entonces la orden de José fue: destruyanlos a todos, menos a los que estén en la casa de Rahab, la ramera. Y entonces esta mujer entró a la gracia, entró a la bendición. El otro ejemplo es el de Ruth, la moabita. Los moabitas estaban proscritos, estaban bajo maldición por haber sido originados a través del incesto de las hijas de Lot con su padre. Por esa razón Dios no permitía la entrada de los moabitas. O sea, un extranjero podía hacerse israelita, pero no un moabita. Sin embargo, Ruth apeló a la gracia divina, al amor de Dios. ¿Se recuerdan lo que dijo en Ruth capítulo 1, verso 16? Cuando dijo a su suegra: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Esa entrega de Ruth tocó el corazón de Dios. Y entonces Dios permitió que Ruth entrara a su pueblo por gracia. El otro periodo es la gracia dada a la nación de Egipto. Es muy probable que esta nación haya recibido 80 años de gracia. Estos 80 años de gracia tienen que ver con la vida de Moisés. Recordemos que Moisés nace como el libertador de Israel y vivió en Egipto por 40 años. Así lo dice Hechos 7:23. También Deuteronomios 34:7 dice que el total de años de vida de Moisés fueron 120 años, o sea, 3 periodos de 40. Entonces, cuando Moisés se presentó ante Faraón, dice Éxodo 7:7 que tenía 80 años. O sea, cuando Moisés nace, empezó la cuenta regresiva para Egipto. Y el total de años fueron 80 años, porque cuando Moisés se presentó ante Faraón, ya la gracia había terminado y lo que venían eran las plagas, los juicios de Dios contra el pueblo de Egipto. Entonces, ¿qué aprendemos de este periodo? Que Dios, antes de juzgarnos, desea salvarnos. O sea, Dios le dio tiempo a los egipcios para que se arrepintieran. Sin embargo, el orgullo de Faraón hizo que sufrieran esas terribles plagas. Por eso, segunda lección: si eres orgulloso y altivo, serás humillado para ser salvado. Mejor ábrele tu corazón a Dios, sé una persona
sumisa a la voz del Espíritu Santo. El siguiente periodo tiene que ver con la ciudad de Nínive, esta ciudad asiria. No sabemos en realidad cuánta gracia Dios le dio a Nínive. Lo que sabemos es lo que quedaba. Y cuando Jonás se presentó a predicar en Nínive, solo quedaban 40 días. ¿Por qué razón? Porque Jonás no quería a los ninivitas, no quería predicarles. Y entonces, en lugar de irles a predicar, se fue por otro camino. Dios lo tuvo que traer de regreso. Jonás llega y da una declaración, una sentencia. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero Dios usó esa sentencia para llamar al arrepentimiento a los habitantes de Nínive. Sin embargo, Jonás se enojó por los buenos resultados que tuvo en cuanto a conversiones. La pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo de gracia tenemos? No sabemos. Sabemos cuánta gracia va, pero no cuánta gracia nos queda. Y la lección es, no sabemos, por lo tanto, debemos estar siempre preparados. Cada día, prepárate, conságrate a Dios para ese día. Podría ser el último. El otro periodo de gracia es el tiempo dado a la gran nación de Babilonia. Dios le dio a Babilonia 70 años de gracia, así lo dice Isaías y Jeremías. Tristemente, la gran mayoría no aprovechó este tiempo de gracia. Hubo algunos que se arrepintieron, y uno de ellos fue el propio rey Nabucodonosor. Por eso este periodo nos enseña que unos sí se arrepienten durante el periodo de gracia y otros no se arrepienten. Es más, algunos pasan sus últimos momentos de gracia como lo pasó Belsasar, bebiendo en orgías, en placeres, en pecado, y así los toma la muerte. Por tal razón, como no sabes si hoy es tu último día de gracia, aprovéchalo poniéndote a cuenta con Dios. El otro periodo de gracia tiene que ver con Israel. Dios le dio a los israelitas 490 años de gracia. Y tristemente, muchos judíos no aprovecharon este periodo de gracia. Cuando la gracia se estaba cerrando, el pueblo estaba endurecido, el pueblo estaba empecinado en matar a Jesús. Jesús llora por Jerusalén. Jesús se retira del templo haciendo su última visita, como diciendo, ya no más, no me verán más hasta la segunda venida. Y pues unos pocos años más tarde, en el año 34, Israel cierra su suerte apedreando a Esteban. ¿Qué nos enseña este periodo? Ser parte del Israel espiritual no me garantiza la salvación si no hay relación con Cristo. Como podemos ver, los 490 años de gracia iniciaron en el año 457 hasta el año 34. Esta profecía de los 2300 años se divide en dos secciones, los 490 años y los 1810 años. La primera parte pues se cumplió hasta el año 34 y a partir de ahí se cuentan 1810 años para llegar al año de 1844. Y esta sección es ampliada por Daniel 12, que nos habla de los 1335 años y los 1290 años, dos periodos que arrancan en el año 508 hasta 1798 y 1844. Esta profecía nos lleva a la última fecha revelada. Todas las profecías desde 1844 hasta nuestro tiempo no tienen fecha revelada. Sin embargo, a partir de este año corre el último periodo de gracia. Y este periodo tiene que ver con la Odisea. Los cristianos los cristianos que la llevan suave, el cristianismo así como tibio, dice la profecía, ¿verdad? El problema es que la tibieza puede sacarte de la iglesia, puede sacarte de la gracia de Dios y pues tu alma se perderá para siempre. Por esa razón el Señor hace un llamado firme a los laodicenses a dejar la tibieza. Está tocando la puerta del corazón.
Y el problema es que algunos no pueden o no quieren abrir esa puerta. Hay unos cuadros en la Biblia que nos hablan del cierre de la gracia. El primero de ellos tiene que ver con la media hora de silencio en el cielo. En Apocalipsis 8:1 dice lo siguiente: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué significa esto? Que aquí Jesús ha dejado de interceder. Y Jesús sale del lugar santísimo y se pone sus ropas reales. Pero vean este detalle, la media hora no empieza cuando Jesús sale del lugar santísimo, sino cuando Jesús sale del cielo dirigiéndose hacia la tierra. Cuando Jesús sale del lugar santísimo se quedará un breve tiempo invistiéndose como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿quiénes van delante de él? Los ángeles con las 7 plagas. Una vez que Jesús termina de ponerse sus ropas reales, se dirigirá a la tierra. ¿Cuánto es media hora en profecía? Media hora equivaldría a 7 días o a un corto tiempo, un breve tiempo. Porque algunos creen que puede ser 7 días. Lo que se hace es una regla de 3 sencilla, en base a la interpretación profética de día por año. Entonces un día es igual a un año. Un día tiene 24 horas, un año profético tiene 360 días. Entonces lo que se hace es multiplicar 1 por 360 y dividirlo entre 24 y nos va a dar 15. Estos son días. Lo que nos está diciendo esta regla de 3 es que una hora equivale a 15 días y media hora equivaldría a 7.5 días o una semana. Vean esta cita, muy interesante, de Elena de White en Primeros Escritos, página 16, dice: despertad, despertad, despertad los que dormís en el polvo y levantaos. Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144,000 exclamaron aleluya al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. Vea qué interesante. Reconoceremos a nuestros seres queridos resucitados. Y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos ciñó con su propia mano. En esta cita, Elena de White dice que el viaje de la tierra hacia el cielo durará 7 días, por lo que se piensa que el viaje del cielo a la tierra también durará 7 días o un corto tiempo. Otra escena bíblica que nos recuerda el cierre de la gracia es la parábola de las 10 vírgenes. Según esa parábola, todas eran vírgenes. Todas llevaban lámparas. Todas llevaban encendidas las lámparas. Pero después de pasar el tiempo, todas se duermen y a todas se les apaga sus lámparas. He aquí viene el esposo, salir a recibirle. Todas intentan encender sus lámparas, pero no todas consiguen hacerlo. Solo 5 llevaban aceite extra. Solo esas 5 pudieron entrar y entonces se cerró la puerta de la gracia. Tenemos también lo que Apocalipsis 22:11 nos dice. Este es otro texto que nos habla del cierre de la gracia. Estamos enfatizando esto porque hay algunos cristianos que se les ha enseñado que la gracia no se va a cerrar. Siempre va a estar ahí la oportunidad de salvación. Sin embargo, la gracia se cierra. Si tú mueres hoy, la gracia se cierra. Y un día pues se cerrará de manera general esta maravillosa gracia. Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. ¿Qué es lo que va a pasar cuando la gracia se cierre?
Bueno, cuando la gracia se cierre, cada caso quedará definido. Por eso dice el texto, el que es injusto quedará como injusto y el que es justo quedará como justo. Además, cuando la gracia se cierre, las tinieblas envolverán a este mundo completamente. Ya no habrá nada que refrene los hechos de maldad de los hombres. Tampoco ya no hay mediador en el cielo. Por esa razón, cuando la gracia se cierre, si un pecador quiere buscar perdón, no lo va a encontrar. Ahora es el tiempo de buscarlo. Como dijimos, ya nada refrenará a los impíos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se va a retirar de los pecadores, pero se va a quedar con aquellos que han abierto su corazón y se quedará con ellos hasta el fin. Y por esa razón Satanás va a dominar completamente a los pecadores empedernidos. El Espíritu Santo se apartará de ellos, pero no de los redimidos, y quedarán desamparados de la gracia divina y envueltos en una gran tribulación final. Este será el triste final de los que han rechazado la oportunidad de entrar a la gracia. ¿Cuán cercano estamos a que la gracia se cierre? Veamos este cuadro. En este cuadro vemos los periodos de las iglesias de Apocalipsis 2 y 3, los periodos de los sellos de Apocalipsis 6 y las trompetas. Vemos que a partir de 1844 estamos en la séptima y última iglesia, estamos en el sexto sello, porque el séptimo sello es la media hora de silencio que será hasta el final, y la séptima trompeta que ya se tocó en 1844. Sin embargo, a pesar de que estamos en el tiempo del fin, mucha gente está en una ambivalencia, en una indecisión de si hacer lo bueno o lo malo, de si entregarse a Dios o no, de si dejar el pecado o no. Yo te animo, abre tu corazón a Jesús porque estamos en el tiempo del fin. Ahora, veamos esta parte final que tiene que ver a partir del cierre de la gracia. A partir del cierre de la gracia, vemos ahí el periodo, la línea de arriba representa a los 144,000 que se formarán antes que la gracia se cierre y quedarán vivos después del cierre de la gracia. Ellos sufrirán lo que se conoce como el corto tiempo de angustia o la noche de Jacob. Una vez que se cierre la gracia, irán cayendo las plagas de manera rápida y sucesiva. Pero de igual manera irán ocurriendo acontecimientos extraordinarios como la resurrección especial de los justos, más o menos entre la sexta plaga, la resurrección especial de injustos y también la resurrección general de justos en ocasión de la segunda venida. Según el conflicto de los siglos, a los 144,000 se les mostrará durante la séptima plaga la fecha de la venida de Jesús, y durante la séptima plaga también se dará la media hora de silencio en el cielo. O sea, a esto es que nos dirigimos, al cierre de la gracia y a estos juicios. Por esa razón yo quiero invitarte. Ven a Jesús mientras sea Él tu mediador. ¿Por qué? Porque una vez que Él salga del lugar santísimo y ya no haya mediador, ¿qué significará eso? Bueno, debemos recordar algo que hemos mencionado. El Espíritu Santo se retira de los impíos, no de aquellos que abren su corazón. Por eso no hay que tener miedo de que Jesús salga del lugar santísimo, porque aunque Él sale del lugar santísimo y ya no va a interceder por este mundo, en este mundo está el Espíritu Santo protegiendo y cuidando a aquellos que han sido sellados. Ahora, lo que sí es verdad es que el perdón de los pecados, al cerrarse la gracia, no estará disponible para los impíos y sus hijos fieles puede que no lo necesiten. Y aunque Cristo ya no es mediador, abogado e intercesor, es su rey. Esto es muy importante. Cristo sale del Santísimo, ya no es mediador ni salvador, pero es rey. Sigue siendo rey y Él viene a traer a sus hijos fieles entonces. Por eso quiero hacerte un llamado, una invitación que está en Isaías 1:18 que dice: venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Jesús, ayúdanos a aprovechar este último periodo de gracia. Ayúdanos a aprovechar este último tiempo, Señor, de misericordia. Ayúdanos a aprovecharlo entregándonos a ti, trabajando para ti y poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas de valor eterno, Padre. Suplicamos por aquellas personas que están alejadas de ti, Señor, para que se acerquen, para que no caminen lejos de ti y para que no queden fuera de la gracia. Estos favores los pedimos en el nombre de Jesús. Amén.